Buenas tardes a todos. Eh, de nuevo aquí en este encuentro, en este evento que es un punto, bueno, no solamente de encuentro, sino antes que nada de un diálogo, de un compartir ideas, de un intercambiar opiniones, puntos de vista. Y bueno, ya un encuentro más y por segunda vez de nuevo aquí virtual, dado que las condiciones no permiten más, pero lo importante es que este evento tan importante se realice. Yo lo considero muy importante por su trascendencia, por lo que significa para la crítica de cine, para las opiniones sobre cine, para, para poder intercambiar, aunque sea una vez al año. Y que el equipo organizador y a la cabeza su director, Germán Osa, puedan seguir haciendo este tipo de eventos, pues me parece fantástico. Una felicitación, un saludo muy especial para Germán y todo ese equipo que nuevamente nos permite reunirnos aquí. El tema que tengo dentro de, pues dentro del eje central de este encuentro de directores desconocidos, pero que evidentemente hay mucho de qué hablar, es con un francés, Jean-Marie Straub. Realmente su carrera fílmica la empezó en Alemania, en el momento en que está empezando el grupo de Oberhausen, el manifiesto de Oberhausen, que más adelante con otros directores y con otras condiciones de la industria fílmica alemana se va a llamar Nuevo Cine Alemán. Aterriza por allá en Alemania con su mujer también, una joven pareja, que acaban de casar en París. Y aterrizan por allá en el año 58. En ese momento Straub tiene 25 años y se van tan jóvenes, y su mujer es Danielle Wille, con la que siempre van a ser una pareja de todas sus producciones, desde ese primer corto hasta el año 2006, hace 11, 15 años, que se murió la mujer Danielle Wille. Todos van a ser, todo de dirección y guión, va a ser un trabajo conjunto de esta pareja, que les conoce mucho en el mundo fílmico como los Straub. Llegan a Alemania porque este jovencito de 25 años se ha negado a prestar servicio militar porque no quiere ir a la guerra de Argelia. Objetor de conciencia, lo que más tarde se llamará así, objetor de conciencia, pues es juzgado por un tribunal en Francia a un año de cárcel y prefieren irse, salir de su país exiliados ante esta intransigencia ideológica y política, y que desde ya marca como el derrotero terrible de persecución y de, bueno, no comprensión de muchas ideas y más bien de descargar todo el peso de un poder tiránico y absoluto sobre, sobre artistas, sobre gente de cine. Desgraciadamente nada nuevo en la historia del cine, ni ha sido el primero ni ha sido el último, y tampoco en la historia de la humanidad. Bueno, ya veremos, iremos hablando en detalle. Eh, viene de viene este joven de trabajar de asistente de dirección de algunos directores franceses del momento. Él vive en Metz. Hay una foto muy célebre que están con François Truffaut, ambos muy jóvenes. Están ahí en un festival. Ella dirigió un cineclub. Y lo que uno va a ver es sus primeras manifestaciones en cine y lo que hace, pues prácticamente ve uno es nueva ola francesa en cuanto a estilo, en cuanto a enfoques, planos, una cámara más suelta, que la rigidez en ese momento del cine alemán no lo permitía, por cierto.
y un deseo que van a tener muchos de estos directores, de estos jóvenes directores, de innovar con la estructura narrativa. Pero a mí, para poder, y de todas maneras, el tema es uno, Straub como uno de los directores malditos del nuevo cine alemán, que son varios, dos, tres más. Quisiera primero hacer muy sucintamente una pequeña introducción, un pequeño bosquejo de la situación social y de la situación política de Alemania en este momento para poder entender el por qué van a ser considerados malditos y sobre todo tan perseguidos, tan condenados, tan silenciados, proscritos finalmente y sobre todo el peor trato en este director, Jean-Marie Straub. Estamos hablando de finales de los años 50 y principios de los años 60, es decir, estamos en la posguerra, ya hay más de una década, para 15 años de reconstrucción. Estamos en la llamada era Adenauer. Este político fue muy importante ahí en ese terminar la guerra, estar en las ruinas y hasta el año 63 son 14 años en que va a estar, perdón, son 17 años en que va a estar ahí al frente. Lo que pasa es que él es nombrado canciller en el 49, no es a partir del 45, sino el 49 cuando ya se constituye una Alemania federal. Y entonces va a estar por esos 15 años en, como primer ministro en la reconstrucción, en el cambio de ambiente, de la situación política, de, de todos estos nazis que siguen en el poder, en el gobierno, en las altas esferas de la economía, empresas poderosas que durante el régimen nazi hicieron una gran fortuna y apenas se terminó la guerra, pues siguieron como si tal, al contrario, eh, haciéndose más grandes y más fuertes y más poderosas. Eh, Son unos años difíciles en ese control político y en eso Adenauer supo manejar esas fuerzas. De hecho, su secretario general y su persona muy cercana era un ex nazi que fue condenado y juzgado en la otra Alemania por esa misma época como criminal de guerra, y aquí era brazo derecho de Adenauer en la Alemania federal. Todo esto porque realmente cuando en el año, a finales del año 63, que coincide cuando Adenauer, durante todo ese año 63, que es un año de escándalos políticos y ya está su figura muy desgastada, termina su periodo, y ya se pueden hablar de una serie de cosas. Lo primero que se habla es del proceso, el llamado proceso de Auschwitz, que se hace en Frankfurt. Y esto no es una clase de historia, ni mucho menos. Simplemente, si seguramente muchos de ustedes vieron La conspiración del silencio, una película alemana, un director italo-alemán, que fue nominada para Oscar a Mejor Película Extranjera. Y la película simplemente relata y con detalles lo que sucedió con este nuevo proceso en que se descubrió o se admitió finalmente que en la sociedad alemana de la posguerra y ahí con el vecino y con todo el mundo convivían muchos nazis, sobre todo algunos que han sido unos terribles verdugos y participaron en el Holocausto. Fue terrible para los alemanes tener que admitir que el Holocausto sucedió y que la mayoría de esos verdugos y esos nazis seguían ahí en el vecindario, trabajos comunes y corrientes, y eso es lo que muestra la película y tiene mucho mérito. Pero esa película se hace 50 años después de ese proceso, que de todas maneras fue bien difícil y bien combatido. O sea que empezar los años 60 y que en esos años se hable de que hay nazis en el poder es un delito, es una cosa grave. Ya literatos como Heinrich Böll, que va a ser la espina,
la piedra en el zapato de muchos de esta situación con su crítica y de todas maneras es demócrata cristiano y tiene otro tratamiento. Y algunos otros literatos y dramaturgos, como por ejemplo Peta Weiss, llevan al teatro y empiezan a significar estas situaciones a partir del año 63 con este juicio que dura 2 años y que pues es muy mediático, pues se enteran de una serie de cosas. Distinto es que unos jovencitos agrupados en un tal manifiesto de Weyerhaeusen, que más tarde se va a llamar el grupo de Weyerhaeusen, por allá a principios de febrero del 62, algunos de ellos quieran plantear cosas referentes a esta situación. Y así no sean de ese grupo de Weyerhaeusen, por ejemplo, Zilberberg, que va a ser el más conocido, Hans-Jürgen Zilberberg, con su famosa película Hitler, una película de Alemania, así es el título de la película, Hitler, una película de Alemania, que dura 8 horas, un poco más de 8 horas, es un collage inmenso de reflexiones, de puestas en escena, bien, bien distintas, bien caóticas, bien dramáticas, desolación y una reflexión sobre por qué sucedió toda esa guerra y por qué un Hitler y por qué los nazis, etcétera, etcétera. Si la película fuera simplemente eso, bueno, ya por si es polémica y discutible y todo, pero hay un momento de la película en que dan nombres propios de familias todopoderosas que hicieron un gran capital durante la dictadura nazi y que terminaron la guerra y siguieron poderosos, como si nada. Eso ya es distinto. Ya, en ese momento y en esa situación, aunque la película esta sí es del 76, de todas maneras es un suicidio cultural, un suicidio político y artístico atreverse a hacer eso. Inmediatamente es director maldito, pasa a la cabeza de ser el director maldito. Ya por allá finalizando el año 69 hizo un documental que se llamó El negocio del sexo, hecho en Passing. Passing es un barrio en Múnich, donde el tipo simplemente, el director Zilberberg, hace una entrevista a Loan Brummer, que es el rey del porno en ese momento. Me parezca difícil y nadie lo acepta y todo, pero la industria fílmica alemana de los años 60 y de los 70 se fortaleció y se hizo fuerte, fundamentalmente gracias al cine porno. Suena terrible decir que, ¿cómo? ¿No fue el nuevo cine alemán? No. El poderoso y el que llenó las arcas y amasó grandes fortunas e hizo que el capital extranjero mirara a la industria alemana, pues fue el cine porno. Y el principal productor, Alois Brummer, allá se va a Zilberberg y entrevista a él y a sus modelos y a sus... En ese momento es algo así como este señor, el de Playboy, que tiene esa mansión y entonces lo reciben con sus conejitas y todo eso. Algo así parecido, pues guardadas las proporciones, estamos en el año 69. Y bueno, le hace una serie de preguntas y de cosas sobre el negocio del sexo y del porno y toda esta cuestión. En Francia, la película, este documental, en Francia, que en ese mismo momento era uno de los mejores clientes de las películas de este señor, de este productor de pornografía, en Francia la película se quiso vetar por lasciva, la obscena, porque es que hablaba del negocio. Y eso no le gusta a mucha gente. Otro director que va a ser va a estar en la categoría de maldito, es un documentalista, básicamente un documentalista, Harun Farocki, que acaba de morir hace unos pocos años. Omar Ardila, que es uno de nuestros frecuentes participantes en el encuentro, ha hecho un gran trabajo de investigación sobre Harun Farocki. Y en uno de estos documentales, lo tituló Fuego Inextinguible, entonces da con nombres propios de quién produce el napalm, quién es la empresa química,
que le está entregando napalm en la guerra de Vietnam a los norteamericanos. Le da el nombre de esa empresa alemana química. Porque todo el mundo se horroriza del napalm, sí, todos sabemos lo que pasó y ese estrago y la denuncia y esto. ¿Y quién químicamente produce esas ingentes cantidades de material químico que se necesitan para el napalm? Pasa como con el tráfico de drogas y pues, toda la cantidad de químicos que se necesitan para tratar los alcaloides, para que la cocaína llegue al estado que logran, etcétera, etcétera. Eso no pide 5 frasquitos de amoníaco y otras cosas químicas, se necesitan toneladas. ¿Y quién las vende? ¿Y quién las suministra en el comercio mundial? Y el que llegue a decir quién en una película, pues bueno. Entonces Harun Farocki rápidamente pasa a ser también un director maldito. Y Jean-Marie Straub, volvemos a estos jóvenes, a esta parejita, entonces en el año 62 adapta un pequeño cuento de Heinrich Böll, del que estamos hablando, del premio Nobel, el crítico social de toda la época de Nauer y del llamado milagro alemán. Un pequeño cuento satírico, muy interesante, se llama Diario Metropolitano, o Periódico Metropolitano, algo así. Y la película, el cuento se burla. Acababa de suceder algo tremendo en Alemania, una discusión muy grande que los nazis, refugiados ahí a la sombra, habían vuelto a impulsar, que era el rearme, que Alemania volviera a tener fuerzas armadas. Ese había sido uno de los puntos de la firma de la guerra como perdedor, que también había sido en la Primera Guerra Mundial y que después Hitler se había burlado prácticamente de ese acuerdo. Aquí, en términos jurídicos, legales y políticos, se había abierto un debate como entre los años 50 y en el año 55 por ley iba a haber ejército alemán. Toda la oposición contra ese rearme es el cuentico. Y que en el año 62 un cineasta que nadie conoce, que hace su primer corte, y se oponga a ese rearme, y se oponga a esa decisión de los nazis que estaban ahí a la sombra y que querían volver a tener ejército, y que sus generales, que no estaban sin tropas, volvieron otra vez a sentirse con el debido poder, que un jovencito venga a decir que, y a oponerse y a burlarse un poco, y a llevar eso al cine, eso hizo que entrara por la puerta grande de la injuria y de ser atropellado y de ser vituperado. Y la prensa en ese momento, bueno, la prensa en ese momento ya está dirigida por un poderoso déspota, un tal señor Axel Springer, que ya es dueño monopolio de los grandes medios y que no quiere y nunca quiso saber nada de nada, de cualquier cosa que sonara a progreso, a ideas nuevas, a tendencias distintas, políticas. Siempre orgullosamente se manifestó su ultraderechismo, como lo habían manifestado todos los líderes políticos del momento. Para poderlo ser, tenía que ser así. Y que entonces alguien haga una película en esos términos, un corto. El corto fue rechazado en el Festival de Oberhausen. Del año siguiente, en el 1962, se proclama el Manifiesto de Oberhausen en el festival octavo festival de cortometrajes, y siempre ha tenido un aura muy interesante de ser un encuentro y un festival de cortos muy abierto, muy liberal, muy amplio. No, al año siguiente rechazó el cortometraje, y había que rechazarlo porque oficialmente nadie lo iba a aprobar. Y los mismos que han sido tan benevolentes, y la misma directiva, el mismo director del festival que ha sido tan benevolente el año anterior y tan liberal permitiendo la lectura y pues, proclamar el manifiesto de Oberhausen, al año siguiente y sin ningún problema no permitieron que participara dicho cortometraje. La prensa se le fue encima y bueno, fue acribillado.
Lo más tremendo de esto es que ya y además que un extranjero, con todo el problema que significa y que ya estaba claro, ese odio a los extranjeros que en Alemania ahora está empezando a incubarse y va a ser tan fuerte en años posteriores. Entonces que un jovencito extranjero y en cine venga a decir que hay nazis en el poder, pues otro que también simplemente cometió un suicidio ahí cultural y artístico directo. Y como si fuera poco, 2 años después, en el año 65, 64, 64, 65, se consiguió fondos ahí en la misma Alemania y filmó ya una novela de Heinrich Böll, la adaptó. Volvió otra vez con este mismo escritor. Además, por escritores era lo más crítico que podía encontrar en este momento y que, y que es lo más crítico de esos años. Y filma, la película se va a llamar No Reconciliados, con un subtítulo muy especial que dice o solo, o solo ayuda a la violencia donde reina la violencia. La novela de la que parte es muy conocida, una novela de las más difíciles, y no porque lo diga yo soy muy lego en literatura, pero la crítica literaria siempre ha dicho que la novela Billar a las 9:30 es una de las novelas más densas de Heinrich Böll, que no le quita mérito a la calidad y a los temas que está planteando. 3 generaciones de alemanes que viven en Colonia, eh, Heinrich Böll era de Colonia, y esas 3 generaciones coinciden antes de la guerra, de la Segunda Guerra, durante la guerra y posterior, o sea, en los años de la posguerra. Y pues ahí hace una serie de denuncias sobre pues, todos los nazis que quedaron incrustados, acabándose la guerra y todo. Una cosa es que lo diga Heinrich Böll, y ya en ese momento es intocable, y otra cosa es que nuevamente venga a decirle a este jovencito repudiado, odiado, en la prensa vituperado, y nuevamente se monte ahora sí en un largometraje de esa película. Aunque la película le da ciertas formas a la estructura narrativa, empieza a experimentar, por ejemplo, con el hecho de que hace que los actores, más que eh, dar sus parlamentos, hace que los reclamen, como para restarle un poco de importancia al hecho mismo de la interpretación, el problema de famoso distanciamiento y que tanto en teatro había pregonado Bertolt Brecht y que nuevamente en esos años está volviendo a coger fuerza en el teatro y que en el cine una que otra persona está queriendo hacer. Y Straub está un poco experimentando. Eso hace un poco difícil eh, la película, pero de todas maneras, cuando empieza a hablar hacia el final de los nazis y todo eso, ahí sí es muy claro, independiente de si los actores están declamando o no sus diálogos. Nuevamente el escándalo. La película es presentada en el Festival de Berlín y ese día se armó un debate y un escándalo. La prensa se fue, ahora sí, si le había parecido poquito lo anterior, esta vez sí se fue Lance Ristre. Y como él mismo va a hacer en sus autobiografías, de vez en cuando recuerda que en el periódico Die Zeit, que es el periódico más importante de Alemania en ese entonces y todavía, eh, escribieron, la nota que escribieron era que era abyecta, lo más abyecta que puede ser una película. Y Straub cada rato lo va a repetir durante todos los siguientes años, que ese era el comentario que le han hecho en la gran prensa sobre su película. Ahí sí ya pues, como se podrán imaginar, exacerbó pues la paciencia de todas esas fuerzas oscuras que estaban ahí a la sombra en el gobierno y en la economía alemana, y simplemente ya ni querían saber de él, ni de su existencia. Como a los 2 años se la sigue ingeniando y cambió ya totalmente radicalmente el discurso, cambió e hizo una película que es así
compró los derechos el Goethe Institut a nivel mundial y en ese entonces la distribuyó y por muchos años, sobre todo en los años 70, la distribuyó en todos los Goethe Institut del mundo, que tiene más de 150 países, una película titulada La crónica de Ana Magdalena Bach, que como suena es la mujer de Bach, y se va a ir a otra cuestión, a otro campo totalmente distinto. Es una película de largos planos fijos enfocando a los Bach, ejecutando sus piezas de clavecín o de órgano, con actores, pero interpretando. Y entonces para muchos Straub es eso, una película difícil, musical, pesada porque son muy largos planos fijos, y entonces nadie o todo el mundo se pregunta qué es lo maldito y qué es lo políticamente tan comprometido de este Straub que no se ve por ninguna parte en esa película. La película sí se ha prestado para muchísimas lecturas, muchísimas interpretaciones. Simplemente voy a leer brevemente un pequeño comentario que hace el mismo Straub de la película. No porque donde pueda reflejar sus intenciones, nunca he creído que lo que un director diga de su película eso es o eso logró, pero por lo menos se puede leer sus intenciones, lo que quería hacer. Si lo logró o no lo logró es un más comentario que pertenece a otras personas. Pero como esta Ana Magdalena Bach es tan conocida y todo el mundo siempre ha hecho tantos comentarios y lecturas, entonces, ¿qué dice el mismo Straub? El punto de partida para nuestra crónica de Ana Magdalena Bach era la idea de intentar un film en el cual se utilizaría la música no como acompañamiento, ni tampoco como comentario, sino como una materia estética. Además, estaba el deseo de mostrar una historia de amor tal como no se conoce todavía uno. Una mujer habla de su marido, al que ha amado hasta su muerte. Esta es ante todo la historia. Una mujer se encuentra allí y no puede hacer nada más que estar allí por el hombre que ama. Le ocurra lo que le ocurra y cualesquiera que sean sus dificultades. Un atractivo del film consistirá en que mostraremos a personas mientras interpretan la música. Mostraremos a personas que desarrollan realmente un trabajo ante la cámara. Es algo que ocurre raramente en una película. Sin embargo, lo que ocurre en el rostro de los hombres que no hacen otra cosa sino realizar un trabajo es sin duda algo que tiene que ver con el cine. Cada pieza de música que mostremos será realmente ejecutada ante la cámara, grabada en sonido directo y quizá con una sola excepción, rodada en un solo plano. Bueno, eso es lo que él plantea de la película y de cómo la concibió, y bueno, lo que resultó de ella evidentemente ya puede ser algo muy distinto y cada cual en su interpretación. De todas maneras llamó la atención a que ya estaba maldito y condenado, nunca iba a ser rescatado, que hubiera cambiado tan tremendamente el tono. Todavía hace una última película en Alemania, en el año 68, después de La sorpresa de Ana Magdalena Bach, que ganó por allá en su momento en el Festival de Cine de Londres, que es la mejor película. Pues evidentemente es muy conocido en el medio fílmico, sobre todo en la gente que tiene algún sentido de crítica, de querer plantear una serie de cosas, ya sea en teatro o en cine. El famoso antiteatro de Fassbinder, que por esos años ya está empezando a funcionar, años 67, 68, y están llegando a hacer ya películas Fassbinder, o más tarde va a ser. El grupo le propuso directamente a Straub y a Daniel Villet, a su señora, que por qué no hacían una obra de teatro para ellos, le adaptaban algo. Bueno, pues ya que no podían hacer cine y que él estaba tan vetado, no conseguía quien le financiara ninguna película. Esta vez sí
está negado y nadie le va a financiar, y de hecho nadie le financió. Entonces que venga, haga una obra de teatro, lo cual le sonó muy bien a Strauss y a Daniel Willett. Venga, sí, claro, hagamos teatro. Entonces por allá se consiguieron La enfermedad de la juventud de Bruckner, y empezaron a hacerle modificaciones y adaptaciones y ya quedó muy cortica, pero empezaron a presentarla con algo que Fassbinder estaba montando y que después llevaría al cine, que es una película que tiene un título extraño porque es en bávaro, Katzelmacher, algo así como Mejor no cometer faltas nuevas. Bueno, pero ambas están en teatro, pero esta de La enfermedad de la juventud, cuando ha quedado reducido, quedó a finalmente a una obra de teatro muy pequeña, pero que peleaba contra el monopolio periodístico de este señor que ya habíamos comentado, de Axel Springer, dueño ahí de la prensa alemana. Y entonces, bueno, creo que muchos conocen lo que sucedió con este anfiteatro, con esa obra. Eso fue un escándalo, llegó la policía, cerraron el teatro, su empresario fue detenido y llevado a la cárcel, en fin, y claro, averiguaron, quién está dirigiendo, quién hizo esa obra de teatro, otra vez Strauss, pues como ya está vetado en cine, entonces ahora se fue por el teatro. De todas maneras, como dice Strauss y cuentan ellos dos, nos quedó gustando mucho la obra de teatro, y entonces al mes siguiente, y en vista de que estaba cerrado el teatro y todo, consiguieron unos fondos con Fassbinder y con muchos otros, y montaron un cortometraje de esa obra, pero le cambiaron el título y el título se llamó El novio, prometida y el novio, la prostituta y el rufián, o el chulo, una traducción mejor, es el proxeneta, el que trafica con prostitutas. Es un corto y también fue pues escandaloso, un atentado contra este señor poderoso. No sé por qué la tendencia de enfrentarse contra esta gente tan poderosa. Unos los que estaban a la sombra y otros que se estaban muy claramente. Pero esa es su situación. Y evidentemente ya eso prácticamente ya le querían entablar demandas jurídicas, buscarle procesos para devolverlo otra vez a Francia, donde todavía lo estaban buscando y donde todavía tenía un problema ahí por haberse ido del país y no haber prestado el servicio militar, etcétera, etcétera. Eso hace que en el año 69, o sea, muy pocos años después, les tocó irse de Alemania, se fueron a Italia, y allá va a continuar sus películas, alguna vez invitado sobre todo por la Cooperativa de Cine de Hamburgo, volverá a Alemania y rodará una que otra película, pero ya son años muy posteriores donde ya pues decir que hay nazis en el gobierno pues eso ya ni escandaliza, ya no los hay, y ya han pasado muchos años y ya es inocuo todo lo que vaya a decir un personaje como estos. Pero en lo que estoy haciendo hincapié es en estas 4 películas que filma en ese periodo, antes de exiliarse voluntariamente en Italia, y sobre todo en estas 2 primeras, primero porque está el Strauss director de cine o la pareja, están los que quieren innovar en la estructura narrativa, están los que traen un estilo fílmico diferente un poco, que es como que es todo lo que habían traído de la nueva ola francesa, toda esta serie de cuestiones que se habían dado, y bueno, estaban precisamente para eso, para presentarlo, ¿no? Que de todas maneras es la tendencia del momento, ¿no? Un movimiento juvenil a nivel Europa y también en Latinoamérica. En Europa se va a expresar fundamentalmente en lo político en el llamado movimiento estudiantil del 68, pero que ha empezado desde años atrás, en estas protestas femeninas de las mujeres jóvenes, en estas protestas de estos muchachos que están en contra de todo este sistema a nivel ideológico y político, y no
no están muy de acuerdo precisamente con la sociedad en que están viviendo, y que en Alemania en concreto pues están sucediendo todas estas cosas que han sucedido, y que en el año 61, a finales del 61, unos meses poquitos antes del manifiesto de Berhausen, que es a principios del 62, se construye el muro de la división de Berlín, casi nada. Pues el ambiente político está cargadísimo. Y en el 63, como si fuera poco, van a empezar empiezan a destaparse durante estos 2 siguientes años, hasta el 65, con el proceso de juzgar a estos verdugos del Holocausto. Durante 2 años, toda la sociedad alemana se enfrenta a ese hecho, y a que sí, y muchos de ellos fueron juzgados, algunos a cadena perpetua, les compró participación de sus crímenes, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta situación hace que evidentemente en teatro, en literatura y algunos jóvenes en cine quieran expresar esas situaciones. Que no se los permitan, bueno, que los que se atrevieron a hacerlo sean directores malditos, sí, pero que además tenga la condición Jean-Marie Straub, que viene del extranjero, que es un extranjero y viene escapado, fugado, porque lo está buscando la ley por no cumplir con el deber militar, pues llenó demasiado la copa. Va a pasar a ser un director proscrito, como muchos otros, un bien olvidado, condenarlo al olvido, más que al repudio. El repudio es en esos años. Por un buen tiempo, de todas maneras, Straub va a sufrir de esa situación. De todas maneras, el que sigan activos, bueno, hasta el 2006, cuando se muere su mujer en ese momento tiene 70 años y él tiene 73, y hasta ese momento son muy activos. Straub sigue haciendo, que ya pues lógicamente muy pocas cosas, pero el que se mantengan activos y radicalmente, con su radicalismo político y etcétera, etcétera, durante todos esos años, de todas maneras hace que muchos volteen los ojos a mirar un poco qué es lo que han hecho, qué es lo que está sucediendo con el trabajo de ellos. Y tienen muchos admiradores también, muy marginales, no precisamente en la gran prensa uno lee notas sobre el trabajo y qué significó Straub en ese momento. Parece que lo más importante de Straub, no solamente desde el lado de lo fílmico, que de todas maneras hay una innovación, aunque innovación no siempre es sinónimo de claridad, de buena exposición, de claridad y coherencia en la estructura de las ideas que se quieren poner. También a Sieverberg le sucede eso en largas 8 horas de una reflexión terrible, profunda, sí, sí, sin concesión, pero que por estar innovando y toda esta situación a veces se pierde un poco la comprensión. Pero bueno, eh, cada cual tiene total derecho a expresar sus planteamientos y como le parezca, y más en cine. Entonces, que Straub en ese momento, en estos años, haya hecho sobre todo esta obra, sobre todo estas 2 primeras películas, y se atreva y tenga la valentía de hacer esos planteamientos precisamente en la cueva del lobo. Yo no creo que desconocieran, me parece, el peligro inminente que corrían. Ir a decir eso en plena cueva del lobo, pues pasó lo que les pasó, tenía que ser como el efecto inmediato, y no es por estarlo justificando, al contrario. Entre otras, he escogido a Jean-Marie Straub precisamente como por aportar un pequeño granito de arena contra ese ostracismo al que se le ha condenado, y por estar de cierta forma, muy solidario con esa valiente voz que se levanta en ese momento a hacer esas denuncias, y sin importarle el riesgo y las consecuencias que eso traiga. Ese es quizás uno de sus otros méritos.
y no extras cinematográficos, porque en ese momento el cine que se está haciendo y el cine que está haciendo el Free Cinema en Inglaterra, la Nouvelle Vague en la ola francesa no está tan radical políticamente, pero está planteando algunas cosas ahí a finales de los 50, principios de los 60. Los vecinos allá de Checoslovaquia están en lo mismo, ya va a entrar Polonia, en que hay todo un movimiento a nivel de cine que es la simple expresión de una gran corriente de estos jóvenes en toda Europa están levantando una voz de protesta y una inconformidad con la sociedad, y entonces los que lo expresan en teatro, en pintura o en cine, pues son más de uno, y algunos logran poner el dedo en la herida demasiado claro, demasiado directamente, y uno de ellos es Jean-Marie Straub, o la pareja con Daniel Villet, y ese tiene un gran significado desde su momento, ¿no? Y que hay una serie de claridades, y no solamente eso, sino que hay artistas que no solamente tienen su creatividad, sino un gran compromiso con el momento que viven, un compromiso político, si se quiere llamar. Y eso también es muy rescatable. Es uno de los méritos de Jean-Marie Straub. Que una vez más todo el poder, toda la fuerza de la tiranía y del despotismo se haga presente y no permita ninguna expresión contraria o que tenga algún viso democrático de participar y expresar algo distinto, también es una señal de ese tiempo, pero es una señal que la historia de la humanidad está llena de esos ejemplos, y eso sucedió hace 60 años, y evidentemente no es que se quiera hacer la comparación, sino que resulta inevitable comparar con los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque se sigue dando la misma situación de formas distintas, y el atropello y el abuso de poder también toma otras formas. Pero es igual, llámese gran prensa, llámese poderío económico y nazis ocultos a la sombra, o llámese narcotráfico, pero es el mismo ejercicio de poder contra quienes levantan su voz de protesta. Y en eso es interesante, y creo que por esas mismas connotaciones Jean-Marie Straub nos llega de una forma muy pertinente a esta situación y a querer recordarlo. Sé que me estoy extendiendo de tiempo, quería como comentar algunas cosas más, algunos detalles, pero espero que haya podido lograr por lo menos presentar algo no solamente de su obra, sino todo su significado, de lo que importa y sigue importando este tipo de cines, y de cines muy bien hechos, con mucho talento, y muy directos en sus planteamientos, y reconociéndole esa valentía y esa capacidad de hablar directamente metido en la cueva del lobo. Y contra ese ostracismo y contra ese silencio y ese quererlo negar y desconocer, como quiera que todo silencio es cómplice, pues era bueno poderlo recordar en este encuentro y en donde esté temático. Muchas gracias.